Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase que se llama Niveles de bondad contra niveles de fe. Y entonces vamos a poner este momento en las manos de Dios. Dígale conmigo: Dios mío, precioso, te doy gracias por este día, por este momento. Y pídale al Espíritu Santo que sea el que le enseñe. Porque tal vez yo puedo hablar mucho, pero el que le va a enseñar es el Espíritu Santo. Así que diga: el Espíritu Santo, enséñame. Que sea tu voz en mi vida, que sea tu voz en mi corazón. Muéstrame algo nuevo y diferente. Yo quiero aprender el día de hoy. Dispongo mis sentimientos, dispongo mis emociones. Echo fuera, quito en este momento todo pensamiento de distracción en mi vida y decido concentrarme en lo que tienes preparado para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bien, vamos a hablar ahora de David y Jonatán. David y Jonatán nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, que desde el primer libro de Samuel, cuando se conocen, cómo hay varios patrones de niveles de bondad. Y vamos a empezar vamos a tocar primero la vida de Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl. Saúl en este momento de la palabra de Dios era rey de Israel. Y encontramos en 1 de Samuel capítulo 19, versículo 4 al 5, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Veamos qué sucede en esta parte de la palabra de Dios, en esta parte de la historia de David y Jonatán. David creció cuidando ovejas. Jonatán creció como príncipe. Creció bajo el reinado de Saúl, su padre. Entonces, Jonatán tenía un lugar muy especial en el reino. Jonatán tenía un lugar muy especial en Israel. David no tenía un lugar aún tan especial ni en el reino ni en Israel. Él cuidaba únicamente ovejas. Y encontramos en la palabra de Dios que David, cuando mata a Goliat, mata al gigante Goliat, a partir de ese momento, él toma un lugar especial en el pueblo de Israel. Y sabemos que Jonatán y David se conocen. Entonces leemos en 1 de Samuel capítulo 18 versículo 1: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Entonces encontramos que Jonatán tuvo un amor tremendo por David, porque lo amó como a sí mismo, como Dios nos invita en la palabra, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con el tiempo se va dando cuenta que David es muy probablemente el siguiente rey. Luego que Dios desechó a Saúl, David fue ungido para ser el próximo rey en la nación. Solo podía haber entonces un sucesor. Aparte, las personas cantaban que Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. ¿Qué vemos aquí? Jonatán tenía el conocimiento de que si Saúl moría, el siguiente rey podía ser él. Por usos y costumbres podemos encontrar nosotros que en ese tiempo era así como se manejaba. Moría el rey y alguno de los hijos quedaba como el siguiente rey, alguno de los príncipes. Entonces, Jonatán, al saberse hijo de Saúl, él sabía que David era un peligro para su reinado, un peligro para su reinado. Sin embargo, defiende a David con su padre, porque cuando Saúl sabe que David pues está por tomar realmente el reinado que era de él, él se da cuenta que David está muy próximo tal vez a ser el siguiente rey, que él ha tomado mucha fuerza, que la gente lo sigue, que la gente lo quiere. Se pone tan celoso que lo intenta matar en varias ocasiones. En varias ocasiones David está a punto de morir a manos de Saúl. Jonatán, siendo el hijo de Saúl, ¿cuál es la posición que pudo haber tomado entonces? A lo mejor él le pudo haber dicho: ¿sabes qué, padre? Sí necesitamos que muera David, porque aunque me cae muy bien y es una gran persona, pero hay intereses de por medio. Hay intereses
que para mí son importantes porque yo estoy a punto de perder la oportunidad de ser rey. Si tal vez acaso tú quisieras y tú supieras que yo soy el siguiente rey, hazme un favor, mata a David. Mata a David porque él está a punto de quedarse con mi reino. Pero no es así. Encontramos en la palabra de Dios que el corazón de David se ligó tanto al corazón de Jonatán y el corazón de Jonatán tanto al corazón de David, que Jonatán ayuda en varias ocasiones a David. Y en esta parte de la palabra de Dios encontramos cómo le dice: Padre mío, si David no te ha hecho mal, si él ha puesto su vida inclusive en riesgo cuando vino este gigante al que nadie quería enfrentar, pero él lo quiso enfrentar, puso su vida en su mano por ti, oh rey. ¿Por qué le quieres hacer daño? Veamos un corazón de bondad de una persona que está dispuesta a soltar incluso hasta el trono por una persona que él aprendió a amar. Él aprendió a querer en gran manera. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, del versículo 7 al versículo 9. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró a David con buenos ojos. El rey, en su afán por matar a David, lo enviaba a lo más duro de la batalla. Lo enviaba a las guerras tremendas, esperando que muriera. Incluso para que se casara con su hija, le pidió que matara a 100 filisteos. Y por último, ordenó a sus soldados a que lo buscaran y lo mataran. Jonatán, al ver que Saúl, su padre, trataba de matar a David, sin razón alguna, no cerró sus ojos ante el pecado de su padre. Es decir, no se hizo el desentendido. Los hijos de Dios, cuando empezamos con los caminos de bondad, cuando empezamos en ese nivel de fe, que finalmente el que pone el rey no es el hombre, sino el que pone el rey es Dios, y el que abre caminos al hombre es Dios. La palabra de Dios nos dice que Él nos da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto con nosotros y a través de nosotros. Cuando nosotros confiamos en Dios, hacemos a un lado esas envidias espirituales, esas envidias materiales, esas envidias que nos pueden ocasionar pelea, ruptura con la gente que amamos. Hay familias que se pelean hasta por una casa, sin saber tal vez que esa casa ni se le va a quedar a uno de lo que está peleando ni al otro. La gente está acostumbrada a tener rupturas familiares y rupturas emocionales por cosas materiales. En 1 de Samuel capítulo 19 del 4 al 5 dice que Jonatán reivindicaba a David y trataba de persuadir a Saúl. Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Le dijo: no peque el rey, contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en sus manos. Jonatán entendió la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios nos ayuda nuevamente a tener una vida de bondad, porque estamos creyendo firmemente en un Dios vivo. Esto lo tengo que mencionar reiteradamente, porque las personas tienen la necesidad de ayudar a Dios al sentir que Dios realmente existe, pero no existe tanto. No existe como yo quisiera. Dios está perdiendo de vista algo. A Dios algo lo está tomando por sorpresa. Esto Dios seguramente no lo ha visto. Jonatán sabía que si había un cambio de rey, ese cambio de rey no iba a ser puesto por el hombre. Jonatán sabía que si había un cambio de poder, ese cambio de poder no iba a ser gobernado por el hombre. A Saúl se le olvidó algo que tal vez a Jonatán no se le olvidó. A Saúl se le olvidó que Dios fue el que lo puso ahí. Y si Dios lo puso ahí, Dios podía quitarlo de ahí. Y entonces, ¿qué hacemos los hijos de Dios cuando sabemos que tal vez alguna bendición se va a ir? ¿Tomamos la actitud de Saúl o tomamos la actitud de Jonatán? Dios te ha dado una gran bendición y te ha puesto en lugares altos, tal vez políticamente hablando.
Tal vez te ha puesto en lugares altos económicamente hablando. Dios te da el poder de hacer riquezas, dice la palabra de Dios. Sin embargo, hay personas, hay hijos de Dios, que atraviesan por crisis. Hay momentos en los que no tienen tanto. Hay momentos en los que tal vez tengan menos. Esa es la vida de los hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña que en el mundo va a haber aflicciones, pero que Jesucristo ya venció al mundo. Una victoria de la cual nosotros podemos ser felices. Entonces, cuando Dios ha tomado la decisión de moverte del lugar en donde estás para ponerte en otro lugar, ¿cuál es la actitud que tomas? ¿Hay una fe ciega en tu Señor que Él tiene algo mejor para ti? ¿O te aferras a ese lugar pensando Dios está olvidándose de mí seguramente en el cielo en este momento? Han de ser las 3 de la madrugada y Dios está cabeceando de sueño. Está dormido y no me está viendo. Entonces yo tengo que con mis propias uñas rascarme porque Él en este momento está dormido. Cuando despierte me ayudará. Dice la palabra de Dios que no dormirá el que le bendice. Él no va a dormir para dejarlo de bendecir. Al contrario, Él está despierto por usted. Él está velando por usted. Si ha llegado el momento de un cambio, y cuando llega el momento de un cambio, ¿usted piensa que con resistirse a la voluntad de Dios va a ser suficiente para que las cosas se muevan, para que las cosas cambien, y que Dios no tiene el suficiente poder para, aunque usted no quiera, Él logre ese cambio en su vida? Tal vez David, al estar tratando con Jonatán, podía haber causado también celo en Jonatán. Y Jonatán pensar, tengo que matar a David, tengo que deshacerme de David. Pero él sabía que por más de que él intentara deshacerse de David, Dios era el que tomaba la última palabra. Y la última palabra de Dios no tiene que ser mala para usted. ¿Por qué fue mala para Saúl? Fue mala para Saúl porque Saúl no supo entender el momento del cambio. Cuando un hijo de Dios sabe entender el momento del cambio, el momento de cambio de planes. Jonatán, ¿te acuerdas que desde chico se te dijo que tú ibas a ser el siguiente rey? Jonatán, ¿te acuerdas que fuiste criado incluso por las mejores institutrices para ser el siguiente rey? ¿Te acuerdas toda la enseñanza y toda la formación que se te dio durante toda tu vida? Ha llegado el momento de cambiar porque Dios tiene un cambio de planes. Ya no vas a ser el rey. Saúl, ya no vas a ser el rey. Dios tiene un cambio. Tal vez si Saúl hubiera entendido que él no era el que gobernaba, que él no era el que mandaba, Dios hubiera tenido un final diferente para él y para su hijo Jonatán. Sin embargo, no fue así. Saúl no pudo entender que había un cambio de planes, pero Jonatán sí lo entendía. Entonces, Jonatán defendía a David. En primer lugar, Jonatán tenía un corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, sin ningún apego a lo material. Jonatán sabía que Dios había desechado a su padre y que la voluntad de Dios era que David fuera el próximo rey. En vez de pelear en contra de la voluntad de Dios, él peleó a favor de la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios es que usted parta de este mundo, ¿cómo es que lo va a tomar? Cuando la voluntad de Dios es que parta un ser amado de este mundo, ¿cómo lo tomamos? Cuando la voluntad de Dios es que usted ya no esté en este trabajo, ¿cómo lo toma de parte de Dios? Entender la voluntad de Dios es saber que Él tiene todo bajo control. Entender la voluntad de Dios es saber que nada de lo que venga va a ser en perjuicio de usted porque Dios le ama. Por eso David nos ponía tanto esa analogía: no dormirá el que te guarda. No se va a dormir el que te guarda, no tengas miedo. Desde que éramos pequeños, pudimos darnos cuenta que cuando nos quedábamos en alguna casa dormidos y despertábamos y no veíamos a nuestros padres, tal vez nos poníamos nerviosos porque nos sentíamos abandonados. Pero nuestros padres no nos habían abandonado. Esa era nuestra concepción. Y cuando tú salías a algún lugar y por 3 segundos volteabas y no veías a tu padre y a tu madre, en ese momento tú pensabas que tu padre ya no estaría.
y causa angustia. ¿Y qué tranquilidad causa cuando de pronto volteas hacia atrás y te das cuenta que más bien tú no alcanzabas a ver a tu papá, pero tu papá en todo tiempo te veía? Ese miedo de pronto la gente lo transporta a la vida diaria y se afanan y pelean contra la voluntad de Dios. Porque no entendemos que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Aún la muerte, sí, aún la muerte. Estamos viviendo en un tiempo en donde la gente le tiene mucho miedo a la enfermedad, porque ha habido muchos muertos. Y hay personas que piensan tal vez si yo me enfermo, puedo morir. Si mi familia se enferma, puede morir y yo los voy a matar si yo los contagio y yo no quiero enfermarme. Y de pronto viven todos en una crisis tremenda. Dios no nos llama a ser imprudentes. La prudencia es buena, es sana, pero no confundas la prudencia con el terror, con el miedo, porque el miedo es una puerta abierta a Satanás. ¿Por qué es una puerta abierta? El miedo es falta de fe. El miedo es falta de fe. Yo no veo aquí a Jonatán con miedo por decir, ¿y después dónde voy a vivir? Cuando David sea rey, ¿dónde voy a vivir yo? Dios tiene el control sobre tu vida. No importa lo que suceda, te lo repito nuevamente, Dios tiene el control sobre tu vida. Para Dios, lo que sucede no lo toma por sorpresa. Para Dios, una pandemia, una enfermedad, no lo va a tomar por sorpresa. Si Él tiene planes para tu vida, Él va a ver por ti. Los hijos de Dios vivimos creyendo que lo espiritual es más real que lo natural. Entonces, si Dios tiene el plan para ti, para que tú sigas adelante y tiene grandes planes sobre tu vida, Él los va a cumplir. Él tiene planes de bien y no de mal. Por eso los hijos de Dios, cuando nos sometemos al proceso de Dios, sabemos que todo está en orden. Sabemos que va a llegar un día en el que tenemos que partir. Y no podemos partir enojándonos. Hay personas tal vez que tendrán que partir más jóvenes que otras. Hay personas que tendrán que partir más grandes que otras. Pero yo le hago una pregunta, ¿dónde se va a ir usted cuando muera? ¿Hacia dónde va su vida? ¿Hay que vivir con miedo? La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestro corazón, en ese momento nosotros somos acreedores a una vida preciosa. Dios nos prepara para una vida hermosa aún después de la muerte. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay lugar para todos. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces vivimos con calma, vivimos con tranquilidad. Sabemos que vamos a tomar las medidas correspondientes. Sin embargo, también conocemos que cuando llega el momento de nuestra partida, a Dios no lo toma por sorpresa y llegó el momento de nuestra partida. Bendito sea Dios. La iglesia victoriosa, triunfante, que ha aprendido a sobrevivir a tantas situaciones, a persecución, a enfermedad, a tristeza, a dolor, continuará caminando. Ha llegado el momento de que los hijos de Dios vivan tranquilos, confiando en un Dios vivo. Si hay que partir, tendremos que partir. Si hay que quedarse, tendremos que quedarnos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivo confiado en que Dios sabe qué es lo mejor para mí. En Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Dios crezca en mí y que yo esté más pequeño en mis voluntades. La voluntad de Dios es buena y es perfecta. La mía tal vez parece ser muy buena, pero no creo que sea perfecta y parece no que sea buena. Nuestra voluntad como hijos de Dios a lo mejor en ocasiones va a cambiar con respecto a la voluntad de Dios. Pero no olvidemos que su voluntad es buena para ti. Él tiene grandes planes. La pérdida o el que seas quitado de un lugar no significa que has sido desechado. No significa que has sido desechado. Hay personas que si son despedidas de su trabajo piensan, Dios ya no me ama. Seguramente ya me desechó. Y toman como base precisamente cuando fue desechado Saúl. Y dicen, Dios ya se olvida de mí. Es importante que tú conozcas que Dios no te está desechando. Porque Él ve al mismo Jesucristo a través de ti, pues Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Entonces Dios no te ha desechado.
Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que hay dos departamentos u oficinas que hacen una labor similar. El departamento A ha estado trabajando con mucho empeño en un proyecto específico por mucho tiempo. En un momento dado, el departamento B planea realizar un gran proyecto para el reino de Dios en corto tiempo. Si dispone de todo el trabajo previo realizado por el departamento A, en consecuencia, solicita toda la información al departamento A. El personal, el departamento, la infraestructura. ¿Qué pasaría si el departamento A no le quiere dar el material al departamento B porque se siente sustituido? Entonces toda la labor que realizó es perdida. Toda la labor, el trabajo que realizó el departamento A, se lo pasaría al departamento B para que genere un proyecto aún más grande. Pero hay gente que no lo pasaría, no pasaría el conocimiento y diría, ¿por qué yo le voy a pasar a estas personas algo que me costó mucho trabajo? Cuando se olvidan que el patrón, que el jefe, es Dios. Y Él te mandó a que realizaras todo ese trabajo para que llegara alguien más y siguiera trabajando y se cumpliera no tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. No dice, no pienso sembrar, porque si no Apolo va a regar y se va a llevar todo el crédito. Yo sembré, pero no dejé que Apolo regara, lo corrí. Porque como él iba a regar algo que yo sembré, ¿a quién le toca sembrar? A mí. ¿Y a quién le toca cosechar? Pues a mí. Eso es lo que a mí me toca. Cuando tú caminas bajo el camino de bondad, bajo el camino de amor, bajo el camino de fe, tú sabes que si solamente te toca regar y no te toca cosechar, bendito sea Dios. Su nombre es bendecido por siempre. Fui utilizado por Dios para regar, es un gran privilegio. Fui utilizado para su reino. Que si yo soy quitado de la tierra a los 30 años, 40 años, 50 años, bendito sea Dios, me dio la oportunidad de trabajar en su reino, 20 años, 30 años, 40 años. Después me toca estar en su patria celestial. El miedo viene de no creer que tienes un Dios vivo, que existe un Dios poderoso. De ahí viene el miedo. ¿Por qué viene el miedo de ahí? Porque si tú supieras que tienes un Dios vivo, fuerte y poderoso, sabrías que después de esta muerte te espera una historia preciosa en un lugar hermoso donde ya no hay corrupción, donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay tristeza, donde no hay más llanto, donde no hay más dolor. Como dice la canción, me acordé de la canción. Sabrías que viene algo grande para ti. Pero, si tú no confías en un Dios vivo, si tú no confías en un Dios fuerte, si tú no confías en un Dios poderoso, entonces, ¿qué futuro te espera? Cerraré mis ojos en esta tierra y donde los abriré. Mi familia queda desamparada. No, no queda desamparada. Quedan con el mismo Dios que te ha venido bendiciendo cada día en esta tierra. Dios sigue aquí, el que se va eres tú, no Él. Él sigue aquí. Él ve por tu familia. Si eres quitado de alguna labor, porque así es, llegó el momento en el que tienes que retirarte. Dios en la palabra nos enseña que hay momento de llegar y momento de irse. Tú llegaste a esta tierra cuando tenías que llegar. Te vas a ir cuando tengas que irte. No tengas miedo. Esto no toma a Dios por sorpresa. Dios sigue sentado en su trono, el mundo sigue girando, Dios te sigue amando, Dios sigue haciendo amor desde Adán y Eva. Su palabra nos dice que no vivas con miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Vemos en la palabra de Dios que Jonatán no tuvo empacho en hablar con su padre directamente. Jonatán pudo haberse quedado callado. Si él se hubiera quedado callado, hubiera ganado mucho. Hubiera ganado mucho porque el reino era para él. Cuando su padre muriera, su papá iba a mancharse las manos, ya no se las tenía que manchar él. Y mi papá va a encargarse de quedar tal vez mal con Dios, pero yo no fui, fue mi papá. Tal vez si Jonatán se hubiera quedado callado, hubiera quedado hasta bien con su padre, porque vemos que a Saúl no le agradaba mucho la actitud de Jonatán. Proverbios capítulo 17, el versículo 9 dice, el que cubre la falta busca amistad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Cuando cubrimos la falta, tenemos poca sabiduría y lo que queremos es lisonjear y quedar bien con nuestros amigos. Pero cuando hablamos
cuando decimos lo que en verdad pensamos conforme a la palabra de Dios y le decimos a ese amigo, estás equivocado, estás mal, eso que estás haciendo no está bien, entonces al amigo no le va a agradar. Debe de poseer la sabiduría de la bondad de Dios para aconsejar a los líderes sin ofenderlos y sin que esto interfiera en sus deberes. Para esto el líder tiene que aprender a escuchar. También eso es un nivel de bondad, porque hay que tener humildad como líder para entender que no por ser el líder tienes siempre la razón. Siempre va a haber gente que te va a dar un buen consejo y que te va a querer. Y aunque estén en niveles más bajos, dice la palabra de Dios que en la multitud del consejo está la sabiduría. Como son hermanos mayores, no deben herir sus sentimientos ni de ofenderlos. A través de la oración, recibirá sabiduría y con amor y bondad podrá aconsejarlos con las palabras sabias y amables. La verdad reconoce la verdad. La verdad reconoce a la verdad. Si les da un consejo con gentileza, con amor y gracia, no se sentirán ofendidos, sino que escucharán lo que usted le dice. Si previene a sus líderes y hermanos de algún pecado y los anima a vivir en la verdad, con su gentileza ganará almas y será recompensado en el cielo. En Santiago capítulo 5 del 19 al 20 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, aquí hablamos de una persona que sabe escuchar y una persona que sabe aconsejar y que le dice al líder, ha llegado un momento difícil, pero no tengas miedo. Esta decisión, aunque no te agrade, también fue tomada por Dios, el mismo Dios que un día te puso en ese lugar, el mismo Dios que un día decidió bendecirte. Encontramos también entonces que aparte de Jonatán, David tenía un corazón, dice la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios. En 1 Samuel capítulo 26, versículo 23 dice, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Qué podemos encontrar aquí? Que David aprendió también a esperar en la voluntad de Dios. Y usted podrá decir en este momento, pues sí, ¿cómo no iba a esperar David la voluntad de Dios si él iba ganando y Saúl iba perdiendo? Saúl estaba saliendo y David iba entrando como rey. Pues así cualquiera escucha su voluntad. Cuando Dios te dice que tiene algo para ti y tú no entiendes el tiempo en el que debes de tomarlo, tú puedes echar a perder la bendición. Escuchen otra vez. Cuando Dios te da una promesa y tú no entiendes el tiempo en el que esa bendición se debe de tomar, usted puede echar a perder la bendición. Jesucristo sabía esto. Encontramos que en la tentación, en el desierto, a Jesús se le ofrece que coma. Se le ofrece que convierta esas piedras en pan. Y eso no era malo. Comer no es malo. Lo malo es ceder a hacer las cosas en nuestros propios medios en el tiempo que nosotros deseamos. Cuando Jesús vence la tentación, encontramos también que mandó Dios ángeles para que le sirvieran. Entonces, llegó el momento de comer. ¿Jesucristo iba a comer? Por supuesto, pero en el momento que tenía que comer. Los hijos de Dios sabemos que hay un momento para todo. Y Dios ya le había prometido a David que iba a ser rey, pues incluso había sido ungido. Sin embargo, no se le dejaba tomar su bendición. Samuel capítulo 17 versículo 33 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá, peleará contra este filisteo. Cuando David vence al filisteo, seguramente Saúl en ese momento sintió calma. Sin embargo, al poco tiempo, Saúl se desespera y vuelve a perder la calma al darse cuenta que para él el enemigo ya no era Goliat. A su forma de ver, el enemigo ahora era David.
alguien que le había ayudado en otro momento, alguien que en algún otro momento Dios había ocupado como cura. Entonces, si Saúl lo veía como una amenaza, David estaba siendo obstaculizado y no podía llegar a la promesa. Y ese obstáculo no duró 1 ni 2 años, duró mucho más tiempo. Entonces hay que aprender, como lo hemos dicho en otros momentos, al tiempo de Dios. Como lo dijimos hace un momento con la vida de Jonatán, hay que aprender cuando llega el momento de entrar, cuando llega el momento de salir. En 1 de Samuel, capítulo 16, al principio Samuel no sabía a quién había elegido Dios como sucesor de Saúl y creyó que podía ser Eliab, el hijo mayor de Isaí, por su buen porte y por su apariencia. En algunos casos he comentado que si Samuel hubiera hecho caso a sus sentimientos, a su presentimiento, estaríamos cantando, estas son las mañanitas que cantaba el rey Eliab. Pero no fue así. Samuel sabía escuchar la voz de Dios. Y David fue elegido, no por lo que tenía fuera, no por su porte, no por su apariencia. David fue elegido por su corazón. Un corazón correcto. Un corazón que más tarde pudo presumirnos de una forma hermosa. Cuando tiene la oportunidad de matar a Saúl, al fin terminar con esa persona que le venía causando tanto daño. Terminar con esa persona que le obstaculizaba para tomar la promesa de Dios. Inclusive pudo haber tenido hasta una justificación espiritual, como hoy muchas personas lo hacen. Hay personas que hoy en día tienen muchas justificaciones espirituales para lastimar a la gente, para lastimar a las ovejas, para lastimar a las personas que les rodean, para lastimar a su enemigo, para deshacerse y para matar al enemigo. Pero David no ocupó ninguna de ellas, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues él mira lo que está delante, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, y lo podemos ver cuando David perdona la vida a Saúl. La razón por la que Dios vio que David tenía un buen corazón fue porque tuvo la valentía de no permanecer callado cuando el nombre de Dios fue menospreciado por un incrédulo. Cuando Goliat quiso menospreciar el nombre de Dios, dice la palabra de Dios que David se enojó y le dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este que se levanta hoy contra el pueblo de Dios, contra el Dios vivo, fuerte y poderoso? ¿Quién es este? Para David era una ofensa que se metieran contra su Dios, porque David tenía fe. La fe te hace respetar a Dios, porque sabes que existe, que entonces ese es el temor de Dios. La falta de fe te hace perder el respeto por Dios, porque en realidad no te consta que exista. Y como no te consta que exista, tú puedes bromear sobre Dios, hacer chistes incorrectos sobre Dios, al fin que Él no está aquí. Cuando en verdad entiendes que Dios es fuerte, vivo y poderoso, te pasa el mismo efecto que con David. Te molesta porque alguien lo ofenda. Samuel 17 nos describe el pasaje cuando los israelitas entraron en guerra contra los filisteos y acamparon en el valle de Elá. En el campo de los filisteos había un campeón de nombre Goliat, que medía nada más y nada menos como 3 metros aproximadamente. Llevaba una armadura completa que incluía un yelmo o casco de bronce, una cota de coraza de malla, unas grebas o pantorrilleras del mismo metal y una jabalina de bronce. Fíjese usted nada más, que era tan fuerte su armadura que pesaba cerca de 57 kilos la pura armadura. 57 kilos. En 1 de Samuel, capítulo 17, del 8 al 10, dice que Goliat desafía al ejército de Israel, y dice la escritura que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escoged entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, y yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel.
dame un hombre que pelee conmigo. Durante 40 días por la mañana y por la tarde, salía el filisteo a molestar al pueblo de Israel y lo desafiaba. 40 días estuvo molestándolo. Pero Saúl y todos los israelitas desfallecían de miedo. No crea que los israelitas decían, Dios es fuerte, Dios es vivo y Dios es poderoso. Entre tanta gente, solamente hubo uno que tuvo fe. Entre tanta gente, y ni siquiera era de los escuadrones de Saúl. Era de la gente que peleaba. Era de la gente que defendía a Israel. Gente sin fe. Gente que se había acostumbrado a que ganaban o perdían, pero habían perdido la brújula de quién es Dios. Cuando tú rompes tu dependencia de Dios, pierdes la fe. Cuando tú permaneces en tu dependencia con Dios es porque tú tienes fe. Por eso va a encontrar en varias ocasiones que para Dios es necesario, es importante que usted tenga su brújula bien sincronizada y aprenda a depender de Él. Aprender a depender de Él significa confiar, significa tener fe. En ocasiones yo le pongo este ejemplo a las personas. ¿Qué pasaría si tu mejor amigo fuera el presidente de una nación? Que te consultara sus problemas, que te consultara sus decisiones, que platicara contigo cada día. Esa relación te haría sentir cierto tipo de confianza si tú vives en la nación donde él gobierna. Es decir, podría llegar alguna persona a amenazarte y tú tener miedo diciendo, ¿y ahora qué será de mí? O pensarías, no sabes con quién te metes, yo tengo un amigo que me va a ayudar y pues va a acabar contigo, porque es nada más y nada menos que el gobernante más importante de esta nación. Yo le quiero decir que el gobernante más importante del universo le ha ofrecido su amistad y le ha dicho, yo estoy contigo. Entonces, cuando usted sabe que eso es verdad, usted no tiene miedo. Pero cuando usted no sabe que eso es verdad, se amedrenta por un filisteo. David no se amedrentó porque él aprendió a confiar en Dios. David sabía en alguna parte dentro de él que Dios lo iba a librar de ese hombre que parecía un tanque de batalla impenetrable, que no había manera de que nadie pudiera vencerlo en todo el campamento de Israel. Tal vez la razón en ese momento podía hablar a la mente de David, porque la razón y la fe muchas veces van a pelear. Muchas veces van a pelear. Hoy la gente le va a decir, la razón le va a decir, vive con miedo, vive con miedo, vive con miedo a guerras, vive con miedo a enfermedades, vive con miedo a lo que nos rodea. Pero la fe nos dice, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con usted. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿en qué momento los hijos de Dios tienen miedo? Cuando se les olvida que su amigo, que su Señor, es el gobernante del universo. Ustedes son mis amigos y hacen las cosas que yo les mando. Cuando tu brújula se pierde, cuando tu fe se extravía, es cuando tú pierdes toda esperanza, y en ese momento empiezas a comportarte de forma egoísta, viendo únicamente por ti, no viendo por lo que Dios quiere, no viendo por el prójimo, no comportándote en ese nivel de amor, en ese nivel de bondad. Si David supiera que era bajo sus fuerzas, él hubiera matado a Saúl y le hubiera dicho a Saúl, yo lo siento mucho, pero si yo no lo hago, no hay nadie que me ayude para tener este reino. Yo fui ungido por Dios, y entonces ocuparía ese llamado que Dios le dio como pretexto para portarse mal, como lo hacen hoy tantos siervos de Dios. Pero cuando Dios te da un llamado, no lo ocupes como pretexto para lastimar a la gente, para herir a la gente, diciendo yo soy el que Dios ha puesto para regañar, para ofender, para molestar. No es así. Dios es amor. Entonces David sabía que iba a ser el siguiente rey. David fue ungido y David pudo haberle dicho a Dios, Señor, este hombre, escuche, este hombre estorba entre tus planes y los míos. ¿Te acuerdas que me dijiste que iba a ser rey? Este hombre se oponía a tus planes, así que decidí matarlo. No, él sabía que no podía tocar a Saúl, porque Saúl era un ungido de Dios y David respetaba la unción. Eso lleva a que David perdone y actúe con amor y actúe con bondad hacia Saúl y le diga, yo no quise matarte, oh rey mío. Oh rey mío, yo no quise matarte. El que te tenía que cuidar estaba distraído, no pudo ver por ti. Durmió. Yo tuve tu vida en mis manos, pero no quise matarte, y la prueba es esta capa. Yo no quiero matarte. Él tenía misericordia
por Saúl. David tenía un fuego en su interior, que era un respeto importante por la unción de Dios, por los siervos de Dios. Entonces encontramos un David con un corazón, como el corazón de Dios, que sabía perdonar a su enemigo, que sabía perdonar a la persona que lo venía persiguiendo incluso para matarle, que sabía que la fe en Dios era importante porque Dios era un Dios poderoso. Encontramos a un David en la palabra de Dios con la fe para enfrentarse a un tanque de guerra llamado Goliat y saber que Dios estaba con él. En tus peores luchas, en los momentos más difíciles, cuando ese problema parece impenetrable, cuando ese problema parece un tanque que te va a aplastar y que no hay fuerza que pueda contra él, que no hay fuerza que pueda derribar a esta enfermedad, que no hay fuerza que pueda derribar a este enemigo que te está molestando, que te está hostigando, que no hay forma de poder derribar a esta pobreza, a esta situación que tu vida está atravesando en este momento. Yo quiero decirte que los hijos de Dios estamos llenos de promesas. Promesas que si aprendemos nosotros a creer y sabemos en nuestro corazón que lo que dice su palabra es verdad, entonces no vamos a vivir con miedo a ese tipo de amenazas. Y también sabrás que cuando tienes un enemigo, podrás amarle, podrás bendecirle, podrás perdonarle, porque no es tu enemigo el que va a dictar tu futuro. Porque no es la persona que no te ama la que va a dictar tu futuro. Si tú tienes un llamado puesto por Dios, aunque no le guste a mucha gente, ese llamado se va a dar. Aprende que lo primero que tiene que saber es cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Para qué fui llamado? ¿Cuál es mi diseño original? ¿Cuál es la razón de ser de mi existencia en esta tierra? Y entonces en ese momento tú vas a poder ser pleno, porque vas a saber hacia dónde caminar. Y Dios va a ir contigo y nada te podrá hacer frente. Porque tú vas a ir caminando en esa voluntad. Va a haber personas a las que a lo mejor no les agrade lo que tú dices. Va a haber personas a las que a lo mejor no les agrade lo que tú haces. Pero si tú estás haciendo lo que Dios te manda hacer, no tengas miedo. Dios está contigo. No tengas miedo de perdonar a tu asesino. No tengas miedo de perdonar al que estás echándote. David no tenía miedo de perdonar a Saúl, porque sabía que no dependía de Saúl. Entonces él podía fluir en amor. Cuando tú tienes confianza en que no es tu enemigo el que dicta tu futuro, en que no es una persona la que dicta tu futuro, sino Dios, tú puedes actuar con amor con esa persona. Tú puedes actuar con perdón hacia esa persona. Y tú puedes actuar con fe. Porque sabes que si aún eres despedido, y aparenta ser esa persona la causante del despido en tu trabajo, por ejemplo, pues no fue esa persona la que decidió que llegó el tiempo de terminar tu relación laboral, sino Dios. Y Dios fue el que tomó el control. Y Dios sabe que llegó el momento que te vayas de ese trabajo porque tiene algo mejor para ti, algo más grande para ti. Algo que a lo mejor tus ojos no pueden ver. Pero el vivir sin miedo y vivir confiado en Dios es lo que a Dios le agrada. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú debes de creer para poder agradar a Dios. Más allá de tus sentidos, más allá de tus percepciones, tú debes de obedecer porque Dios es el único que sabe hacia dónde vas. Dios es el único que sabe cuál es el camino. Dios es el único que sabe cuál es el futuro que tiene para ti. Así que tú sigue caminando. David era ungido y pasó años escondiéndose, pero con un corazón creyendo en Dios. Y si usted lee los Salmos, se va a dar cuenta que todo el tiempo él peleaba contra esa batalla en esa mente. Se ministraba a sí mismo. Decía, bendice alma mía al Señor. Le hablaba a sus sentimientos, bendice sentimientos míos al Señor, porque yo sé que no quieres bendecirle. Estás enojado, estás triste, estás desesperado, llevas mucho tiempo escondiéndote de un rey que quiere matarte cuando tú fuiste ungido para ser el rey. Y en ocasiones tengo ganas de matar a Saúl y cuando lo tengo en mis manos, mi corazón se derrama en amor y yo digo, yo no puedo matar al ungido de Dios. Y en ese momento yo aprendo a confiar que va a llegar el momento en el que yo tome ese reinado y no va a ser por mis manos, sino va a ser a través del poder de Dios. No va a ser por mano propia, va a ser por fe propia.
por esa fe que tengo en Dios. Y yo sé que si Él me lo prometió, Él me lo va a cumplir. Yo estoy caminando y caminando cada día en ese rumbo, en ese diseño original que Dios preparó para mi vida. No importa las trabas, no importa lo que tus ojos vean, no importa lo que los otros vean y te lo comuniquen, porque dice la palabra de Dios que a David le dijeron inclusive, ve y mata a Saúl, lo tienes en tus manos. Parte de la gente que iba con David le dio ese consejo: David, ya te tardaste. Ahí está, Dios lo puso en tus manos. No, Dios no lo puso en mis manos. Dios me dio la oportunidad de demostrar de que estoy hecho, y Dios me dio la oportunidad de demostrar que yo me sé controlar y que sé respetar y que sé amar. Y en ese momento Dios lo estaba viendo y David fue recompensado. En este momento Dios te está viendo tu actitud, está viendo tu forma de comportarte ante este problema. ¿Cómo vas a quedar frente a Él? ¿Cómo vas a quedar frente a Dios? ¿Qué imagen tú quieres que quede en el mundo espiritual respecto a ti? Una persona desesperada que no supo entender el tiempo de Dios, que vivió siempre con miedos, que vivió siempre pensando en sí misma, o que aprendió a fluir en esa fe, en esa confianza, y aprendió a fluir en ese amor hacia los demás, viviendo confiado, sabiendo que Dios tiene el control sobre su vida. Yo le quiero invitar en este día a que recapacite sobre su corazón, a que recapacite sobre sus pensamientos. ¿Han sido correctos sus pensamientos respecto a sus enemigos? ¿Han sido correctos sus pensamientos respecto a Dios mismo? ¿Ha aprendido a confiar en esa promesa que Dios tiene para usted? ¿Ha aprendido a confiar en ese Dios vivo, fuerte y poderoso que le prometió que lo llevará? Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Ha aprendido a confiar en Él? Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Entreguemos este momento en las manos de Dios y dígale: Dios mío precioso, estas palabras que tú hablas a mi vida y hablas a mi corazón, yo te pido que entren en tierra fértil y que den fruto a 1,000 y a 10,000. Sé tú el que me guíe, sé tú el que me enseñe, que no sea yo. Es necesario que yo me engüe para que tú crezcas. Y en este momento, este día, yo quito todo obstáculo, todo lo que mis ojos ven. Yo quito toda traba de servirte. Yo quito toda traba para obedecerte, porque sé que esos son pretextos del hombre. Lo que nuestros ojos ven a veces no nos deja servir. Pero tú no miras lo que nuestros ojos ven. Tú ves lo invisible a los ojos. Tú miras el corazón. Y tú sabes que te amo. Y tú sabes que quiero hacer las cosas. Y a veces me cuesta mucho trabajo. Y a veces me cuesta tanto trabajo vencer a mi carnalidad y vencer a mi forma de actuar. Ayúdame. Abre mis ojos. Ayúdame a vencer. Porque tú eres Dios. Porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el poder. Y tuya toda gloria por todos los siglos. Amén. Dios le bendice. Nos vemos en la siguiente clase.